En este problema tenemos un escenario más complejo. Tenemos los hosts A y B que están en unas redes de área local, ¿vale? Recordad, son redes de corta distancia. Va a ser todo en estas LANs extremo conmutación de paquetes. R1 y R2 son conmutadores de capa 3, switches capa 3, ¿vale? Y el protocolo de capa 3 que implementan, pues también lo implementan los hosts A y B, ¿vale? Y se van a intercambiar paquetes de capa 3 que reenvían los conmutadores de capa 3, ¿vale? Los conmutadores S1 y S2 son conmutadores capa 2 de la tecnología LAN, que, pues, circunstancialmente es la misma en los dos extremos, pero podría no serlo, ¿vale? Los conmutadores S1 y S2 no entienden el protocolo de capa 3, solo reenvían PDUs de capa 2, ¿vale? Nos dicen además que los host extremo, bueno, entienden la capa 1, 2, 3 y también implementan un protocolo de capa 4, ¿vale? Entonces lo que tenemos en cada uno de los equipos es algo parecido a lo que veis ahí, ¿vale? El host va a implementar un nivel físico de enlace, el nivel de red, que es común al nivel de red que implementan R1, R2 y el otro host, y un nivel de transporte que es el mismo protocolo porque va a hablar con su homólogo que está en B. Nadie más en el camino implementa el nivel de transporte, ¿vale? Y encima estará la aplicación. Los conmutadores S1 y S2 reenvían PDUs a nivel de enlace, reenvían tramas del nivel de enlace. Entienden hasta el nivel de enlace, que podrían ser diferentes protocolos, el enlace 1 de la otra LAN, pero aquí circunstancialmente son el mismo, ¿vale? Y luego entre R1 y R2 vamos a ver otro nivel de enlace y además va a ser una tecnología de conmutación de circuitos, ¿vale? Entonces nos dicen que el protocolo de capa 4 forma PDUs que tienen unos bytes de cabecera y de datos, ¿vale? La cabecera son 4 bytes y los datos pueden ser entre 0, no llevar datos, y 500 bytes, ¿vale? Con lo cual yo tengo un bloque de datos, ese rectángulo azul vamos a decir que es lo que el nivel de aplicación, la PDU del nivel de aplicación, el mensaje, le entrega al nivel de transporte, el nivel de transporte le añade una cabecera de 4 bytes y esa es la PDU del nivel 4. Entonces, el protocolo de nivel 3, que es el mismo en todas partes, ese protocolo de nivel 3 nos dicen que coge lo que le han entregado de arriba y le añade una cabecera de 8 bytes, ¿vale? Y puede llevar en un paquete entre 0 y 604 bytes, ¿vale? Por el motivo que sea, tiene un tamaño máximo de 604 bytes. Fijaros que en esos 604 bytes tenemos la fortuna de que nos cabe el paquete más grande que nos puede entregar el nivel de transporte, porque el nivel de transporte construye PDUs de como mucho 504 bytes, ¿vale? Eso cabe en el bloque de 604 bytes de datos que lleva el protocolo de nivel de red, ¿vale? El paquete más grande que tenemos de nivel de transporte, en este caso, nos está cabiendo en un paquete de nivel de red. A eso le añadiríamos una cabecera que nos han dicho que es de 8 bytes. Luego, cuando esto lo queramos enviar, lo tenemos que meter en la trama, lo que se llama la PDU del nivel de enlace, y aquí la trama va a depender de la tecnología en concreto, ¿vale? Afortunadamente, las dos redes de área local extremo emplean la misma, nos ahorramos de escribir diferentes tecnologías. Una podría haber sido una LAN de una tecnología, otra de otro, y tener diferente forma de encapsular, pero aquí son la misma y nos dicen, pues en las dos LANs extremo, las PDUs de la capa 2, las tramas, los frames, lo que tienen es una cabecera de 12 bytes y datos entre 0 y 612 bytes. Con lo cual, de nuevo, nos vuelve a caber el paquete de tamaño máximo de arriba. Esto no es algo necesario, pero algo que ahora mismo nos está viniendo bastante bien, ¿vale? Entonces, lleva una cabecera de 12 bytes y dentro, pues lo que sea que le han entregado de arriba, con lo cual ahí están todas las cabeceras y datos que él no entiende. Y finalmente tenemos varios niveles físicos, que yo los he marcado aquí en la figura como un nivel físico 1 y un nivel físico 2, y luego hay un nivel físico 3, lo vemos a continuación, ¿vale? Entonces, en las LANs tenemos el nivel físico 1 que nos dice que es un medio inalámbrico. Entonces, en ese medio inalámbrico, cuando vamos a enviar la trama del nivel de enlace, antes enviamos unos bytes de lo que se llama un preámbulo, son 2 bytes, ¿vale? Que servirán para lo que sea de las tareas del nivel físico, de resincronización, separar una trama de otra, y terminamos la trama añadiéndole un byte extra, ¿vale? Lo que se llama un trailer o una cola, ¿vale? Con lo cual, a lo que teníamos antes le tenemos que poner 2 bytes por delante y 1 por detrás, y eso es el bloque de bits
que va a enviar el nivel físico en el formato del nivel físico 1, que es este interfaz inalámbrico, que nos dicen que su velocidad es de 300 megabits por segundo, ¿vale? La velocidad de transmisión. En el segundo nivel físico nos dicen que es cableado, esto es algo que no nos cambia la vida, inalámbrico cableado, ahora mismo que más me da, en los cuales la trama de nivel de enlace, al pasar al nivel físico, también le vamos a añadir una cabecera de 2 bytes, pero no lleva cola, y cualquiera de estos dos niveles físicos nos dicen que no tiene un tamaño máximo, todos los bytes que le entregue el nivel de enlace en una PDU los puede transmitir, ¿vale? ¿Hasta aquí se entiende el escenario? Hay varios protocolos intermezclados. Entonces, lo que tenemos es en el host A un bloque de 1200 bytes de datos a nivel de aplicación que queremos hacer llegar al host B, ¿vale? Entonces queremos ver un poco qué pasa con este paquete, cómo forma PDUs de diferentes niveles en cada uno de los saltos, cuánto tarda en llegar. Yo todavía no he explicado qué sucede aquí en la red era extensa. Cuando llegue ahí os lo explico la parte esa del enunciado, ¿vale? Bien, entonces fijaros, tenemos un bloque de 1200 bytes, esto lo vamos a tener que entregar al nivel de transporte, pero el nivel de transporte nos han dicho que acepta como mucho bloques de 500 bytes. Así que le tenemos que dar varios bloques de 500 bytes, porque sus paquetes, como mucho, tienen 500 bytes de datos. Así que tendremos que construir varios paquetes de nivel de transporte o varios segmentos PDUs de nivel 4. Pues, por ejemplo, y aquí me podéis preguntar, ¿y cómo los reparto los 1200 bytes entre varios paquetes? Depende, como quieras esa implementación. Lo más normal, lo más frecuente suele ser paquetes lo más llenos posible, los primeros, y en el último lo que resta, ¿vale? Pero podríais hacerlos todos de un tamaño más o menos equilibrado, ¿vale? Esto ya depende de la implementación o a veces depende del protocolo si te especifica cómo tienes que hacer esta división. Vamos a suponer que hacemos dos bloques de 500 bytes, que es lo máximo que acepta a nivel de transporte, y eso nos deja 200 bytes de datos, ¿vale? Entonces, en el nivel de transporte construiremos 3 segmentos, ¿vale? El nivel de transporte intercambia segmentos. Luego, a cada uno de esos bloques de datos de la aplicación le añade una cabecera, veíamos que era de 4 bytes, ¿vale? Tenemos 3 PDUs de nivel de transporte. Lo normal es que se envíen ahora en ese orden del primero al último byte, pero tampoco es imprescindible. Eso lo pasamos al nivel de red. El nivel de red hemos visto que añadía una cabecera de 8 bytes y ahí tenemos entonces 3 datagramas o 3 paquetes de nivel de red, 512 bytes, 512 bytes y 212 bytes el tercero. Al entregarnos el nivel de enlace de esta tecnología de aquí, ¿vale?, le añadía una cabecera de 12 bytes, y así nos salen pues esos tamaños que veis ahí, que la entregamos al nivel físico, a este nivel físico inalámbrico, que veíamos que le añadía una cabecera de 2 bytes, una cola de 1 byte, ¿vale? Y esos son los 3 paquetes que tenemos para transmitir. Y vamos a transmitir uno tras otro. Y no nos han puesto ninguna limitación de que no podamos, en cuanto terminamos de transmitir uno, transmitir el siguiente, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, esos 3 paquetes se van a transmitir. Fijaros, diagrama de tiempos. Velocidad de transmisión, 300 megabits por segundo, nos han dicho. Ahí va el primero, ¿vale? Tiene 527 bytes, 300 megabits por segundo de velocidad de transmisión. Nos dan en el enunciado la distancia que hay entre el host y el conmutador, que es de 50 metros, y la velocidad de propagación, pues, somos muy optimistas, 300.000 kilómetros por segundo, ¿vale? Son datos del enunciado, están ahí, los cogemos y ya está. Eso lo calculamos, igual que hemos calculado en los problemas anteriores, y sale en torno a unos 14 microsegundos que tarda en llegar el paquete al primer conmutador, ¿vale? ¿Qué sucede con el paquete en el primer conmutador? Su nivel físico tiene todos los bits del nivel físico, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este paquete? Que yo no reenvío los bits de nivel físico. Yo soy un conmutador que reenvía tramas de nivel 2. Entonces, esto de nivel físico, tened en cuenta que la inteligencia en el nivel físico es como enviar bits, ¿vale? Solo sabe enviar bits, no entiende los bits. Con lo cual, si en alguna parte del paquete viene para quién es, no lo entiende el nivel físico. Esa inteligencia está en el nivel de enlace. Está en quien entiende la PDU del nivel 2, ¿vale? Está en el administrativo que entiende lo que pone en la portada, la máquina de fax no ve más que papel y tinta, ¿vale? Entonces, yo de ahí tengo que sacar lo que viene dentro, quito la cabecera y la cola y se lo subo al nivel de enlace, al software que lleva el nivel de enlace, y ahí tengo la trama. Y ahí es cuando decido reenviar por el otro interfaz, ¿vale?
Entonces, al reenviar por la otra interfaz, baja al nuevo nivel físico, que es el cableado, que nos han dicho, al enviar por el nivel este cableado, añadimos una cabecera de 2 bytes y ya está. Con lo cual, fijaros que estoy enviando un byte menos que antes. ¿Sí? ¿Se ve? Es un poquitín más pequeño lo que yo envío, con lo cual tendrá un poquitín menos tiempo de transmisión. Sí, y también porque la velocidad de transmisión es diferente, es de 1 gigabit por segundo. ¿Vale? Con lo cual, ahora resulta que lo que antes me llevaba ese tiempo, me va a costar en este problema mantener las escalas. Al enviar a 1 gigabit por segundo, eso es más de 3 veces la misma velocidad, más de 3 veces esa velocidad, ¿vale? Con lo cual baja bastante el tiempo de transmisión y tengo que sumarle el tiempo de propagación. Nos dicen que el cable es de 100 metros, 260.000 kilómetros por segundo, la velocidad de propagación en ese medio, y hemos llegado a ese conmutador de capa 3. ¿Vale? Entonces, en el conmutador de capa 3, ¿qué va a suceder? Ha llegado de nuevo los bits del nivel físico, igual que antes. Eso no me sirve para nada, relativamente hablando, no tengo inteligencia. Tengo que extraer lo que hay dentro, la trama del nivel de enlace. Este equipo no reenvía tramas de nivel de enlace. A él ya ha llegado, ha terminado la vida de esa trama en la LAN. ¿Vale? La trama del nivel de enlace, fijaros que no ha cambiado, es la misma desde el comienzo. Este equipo lo que envía son paquetes de nivel 3. ¿Vale? Es un conmutador de capa 3, extrae lo que hay dentro y se queda con ese paquete de capa 3, aquí es donde viviría el protocolo IP, por ejemplo, ¿vale? Y va a tomar una decisión en función de esa cabecera de capa 3 para reenviarlo, ¿vale? Por el otro interfaz, y aquí es donde tenemos que entrar en la parte de, bien, esta nube que me has puesto aquí, ¿qué sucede con ella? En este punto nos describen cómo es la interconexión entre los conmutadores de capa 3 que llamamos aquí R1 y R2. Entonces nos dicen que es a través de una red de conmutación de circuitos y que esta red está compuesta por un par de conmutadores. Entonces estos conmutadores lo que conmutan la señal digital es en modo conmutación de circuitos, con lo cual el flujo de datos, una vez establecido el circuito, vamos a poder suponer que los atraviesa sin prácticamente hacer almacenamiento y reenvío. Lo que pasa es que nos dicen que en paralelo al enlace por el cual fluyen los datos de los circuitos, tenemos otro enlace, que es el que se ha marcado aquí en rojo, que es un enlace que se emplea para la señalización, para esos paquetes para el establecimiento del circuito. Es decir, de alguna forma tenemos que decirle a los conmutadores si queremos establecer el circuito y lo vamos a hacer enviando paquetes por otros enlaces. Luego esos conmutadores de circuitos S3 y S4 en el fondo también entienden paquetes porque vamos a mandar la señalización mediante paquetes. Veremos cuando hablemos de conmutación de circuitos que durante muchos años muchos conmutadores de circuitos se han empleado en la red telefónica. En el fondo la señalización de quiero establecer un circuito no era en forma de paquetes, sino a lo mejor en una forma más básica, como por ejemplo los tonos de marcado en el teléfono. ¿Vale? Eso no es un paquete, eso es una señal dentro incluso de la misma señal de voz. Bien, entonces nos dicen que cuando el conmutador capa 3R1 recibe el primer paquete que va hacia el otro extremo, es cuando va a pedir que se establezca el circuito. Y ya podemos suponer que el circuito se quedará establecido durante mucho tiempo. Bien, en el momento que nos ha llegado ese primer paquete, vamos a solicitar que se establezca el circuito. Y los conmutadores S3 y S4 van a actuar como conmutadores de paquetes, pero para estos enlaces de línea fina, que son por los que va a ir la señalización, que son funtuples y que nos dicen que son una velocidad muy baja, de 28,8 kilobits por segundo, si no recuerdo mal. Entonces, esos paquetes de señalización, que nos dan también cuál es el tamaño, sufrirán unos tiempos de transmisión y de propagación, y sí se hará almacenamiento y reenvío para ellos. Esta es una señalización, a ver, no hay que confundir esto con una conmutación de circuitos virtuales. Lo que estamos es estableciendo un circuito físico, pero para pedir a los conmutadores establece un circuito físico, estamos mandando unos paquetes por otros enlaces independientes. Una vez que los conmutadores estén notificados, podremos enviar datos por el circuito que habremos establecido entre R1 y R2, que será prácticamente como un cable continuo. Pero la notificación a los conmutadores de quiero establecer este circuito lo estamos haciendo mediante mensajes, mediante paquetes. Llegaría la respuesta de R2 de que quiere aceptar ese circuito y a partir de ahí ya estaría establecido el circuito. Entonces estos paquetes nos dicen que son de 100 bytes, pero ese enlace por el cual va esta señalización
pues no requiere mucha capacidad porque solo para estos mensajes es a 28,8 kilobits por segundo. Tenemos un par de reenvíos, las distancias son 10 kilómetros a 250.000 kilómetros por segundo, un total de 167 milisegundos. Cuidado porque esta altura, este tiempo total de ida y vuelta, esto son dos reenvíos en cada sentido, otro envío y dos reenvíos en otro sentido. Este tiempo total no está a escala con estos otros tiempos. Estos tiempos anteriores eran mucho más pequeños, 167 milisegundos es mucho más. ¿Vale? Es difícil mantener la escala y que se vea todo en la figura. Entonces, una vez que está establecido el circuito, hasta ahí ha estado esperando el paquete, entonces ya podemos enviar el paquete por el circuito. Entonces, el paquete que vamos a enviar es el paquete de capa 3. ¿Vale? Entonces lo bajamos a una capa de enlace que nos permita enviar este paquete en ese circuito. El circuito al final es como si fuera un cable, es como si fuera prácticamente el medio físico. El circuito nos da una especie de cable virtual en el cual a una velocidad de transmisión que nos han dicho que es de 3 megabits por segundo, full duplex, podemos colocar esos paquetes. Entonces, el paquete de 522 bytes a 3 megabits por segundo más la propagación de 10 kilómetros a 250.000 kilómetros por segundo da un total de 1,4 milisegundos. Y no estamos haciendo almacenamiento y reenvío. En el momento que el primer byte llega a S3, podemos suponer que empieza a transmitirse de S3 a S4. Entonces, el almacenamiento y reenvío que hay es despreciable, es de un byte, prácticamente podemos ignorarlo y es como si todo hubiera sido una línea continua y tenemos una sola transmisión y la propagación. Y básicamente el cable atraviesa S3 y atraviesa S4. De nuevo no estamos manteniendo la escala. Si esto es 1,4 milisegundos y esto de aquí arriba son 167 milisegundos, pues evidentemente esto no está bien dibujado. Bien, entonces la información llega al conmutador R2 y aquí entre medio no ha habido en realidad un reenvío. Cuando aquí estoy dibujando esos conmutadores con una capa física y una capa de enlace, la estoy dibujando para lo que es la parte de conmutación de paquetes, para lo que es la señalización. Para el circuito podemos ignorarlo. Entonces, una vez que llega el conmutador al conmutador R2 el paquete, pues va a pasar lo mismo de antes. Vamos a desencapsular el paquete y vamos a reenviarlo por la nueva LAN, con lo cual de nuevo lo encapsularemos en una trama, de nuevo lo encapsularemos en el nivel físico con la sobrecarga que requiere ese enlace cableado y lo enviaríamos a S2, que es ese tiempo de ahí, que es ahora 1 gigabit por segundo. Y en S2 lo mismo, la trama sale de nivel de enlace y vuelve a ser enviada. Y ahí llegaría al host B, al host destino. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los datos a enviar? Esto es solo el primer paquete, el que ha lanzado, ha disparado el establecimiento del circuito. Bien, pues vamos a suponer que los tres se envían una a continuación del otro, porque al fin de cuentas queremos hacer llegar los datos lo antes posible. Entonces, tras ese primer paquete, ahí estamos enviando los otros dos. Hay que tener cuidado aquí con las escalas, son 300 megabits por segundo en el primer salto, 1 gigabit por segundo en el segundo salto. ¿Vale? Pero no puedo reenviarlos hasta que termino de recibirlos. Luego sería algo parecido a eso. Y claro, probablemente esos tres paquetes llegan antes de que se complete el establecimiento del circuito, porque hemos visto que es un tiempo muy grande, esos 167 milisegundos. Entonces, una vez que se establece el circuito, se enviaba el primer paquete y como los otros dos están en cola, van todos como un flujo continuo. De alguna forma estaremos marcando el comienzo y el final de los paquetes para que el receptor R2 los entienda. En R2 movemos un poco la figura hacia arriba. Una vez que ha llegado el primer paquete lo puede reenviar por el medio físico de la LAN segunda, el segundo y el tercer paquete. ¿Vale? Hay que tener cuidado aquí con las escalas porque es que son muy diferentes. Estamos hablando de que pasamos de 1 gigabit por segundo, con unos tiempos por lo tanto de transmisión muy pequeños, a 3 megabits por segundo en el circuito, con unos tiempos de transmisión muy grandes en comparación. Vale. Entonces ahí tenemos el instante en el que el host B ha recibido los 1200 bytes de datos y es cuando pues, le ha llegado esa PDU a la aplicación y podría contestar con un mensaje de la aplicación que corre en B que está hablando con la aplicación en A. Podemos hacer el cálculo, pedimos el cálculo
que era aproximadamente unos 167-168 milisegundos hasta que llega a R2, porque prácticamente todo el tiempo es el tiempo de establecimiento del circuito para el primer paquete, y luego para los otros dos paquetes los tiempos son muy pequeños porque llegan a continuación. Si se nota el tiempo de transmisión en el circuito de 3 megabits por segundo, y prácticamente despreciables los tiempos de transmisión dentro de la LAN con esas velocidades de 300 megabits por segundo y 1 gigabit por segundo. Bien, en total son aproximadamente 168 o 170 megabits por segundo, milisegundos, con lo cual prácticamente es el tiempo del establecimiento del circuito. ¿Vale? Entonces habíamos dibujado los paquetes muy pequeños porque hemos dicho son paquetes de 100 bytes, pero claro, en realidad el dibujo, la escala estaba fatal. Eran 100 bytes pero a 28.800 bits por segundo. En realidad cada uno de esos paquetes tardaba bastante en ser transmitido, y eso es lo que 6 veces, 3 con los reenvíos en un sentido y otros 3 en el otro sentido, daban los 167 milisegundos. ¿Vale? En comparación, los tiempos de propagación eran despreciables. Del tiempo de ida y vuelta al RTT, si el paquete fuera minúsculo, es prácticamente despreciable. Estamos teniendo un gran RTT, un gran tiempo de ida y vuelta de ese mensaje, principalmente por culpa del tiempo de transmisión del paquete de señalización, por culpa de que ese paquete es es pequeño, pero la velocidad de transmisión es muy pequeña también. Este tiempo lo perdemos en establecer el circuito. Es como casi, esos tiempos es casi como hacerlo a mano, vamos a decir. No somos tan rápidos a mano. ¿Qué pasaría si el circuito ya estuviera establecido? Eso es lo que le sucede a los demás paquetes, al segundo, al tercer paquete. ¿Vale? Si el circuito hubiera estado establecido desde el principio, cuando llegó el primer paquete de R1, no hubiéramos tenido que hacer esta señalización en paralelo con S3 y S4 para establecer el circuito, sino que podríamos haber transmitido directamente el paquete y no hubiéramos tenido esos 167 milisegundos adicionales. Sí tendríamos el impacto de los 3 megabits por segundo, que hace que se noten unos pocos milisegundos la transmisión, pero nos quitamos ese tiempo de ida y vuelta de establecimiento del circuito, que, vuelvo a decir, no ha sido por la distancia, sino ha sido por la baja velocidad de transmisión en el canal ese de control. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado con las escalas en estos dibujos, porque en este ejemplo son muy engañosas, porque es muy difícil dibujar microsegundos y a la vez centenares, decenas de milisegundos. Y vuelvo un paso para atrás, vuelvo a recordar, cuando hemos hecho esta señalización aquí, esto es por otros enlaces. Esto no es que yo esté haciendo conmutación de circuitos virtuales. Si yo estuviera haciendo conmutación de circuitos virtuales, el envío del paquete de R1 a S3 se haría almacenamiento y reenvío. Aquí lo que yo tengo es señalización por otros enlaces para establecer el circuito, y una vez que está establecido el circuito es como un túnel por el cual pueden entrar por un lado y salen por el otro, que es lo que está aquí representado, que no es continuo, una franja continua, simplemente porque hemos puesto dos ejes, uno para recepción y otro para transmisión.